Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Para platicar sobre este tema nos acompañan Montserrat Valderas, de Derecho de la Universidad Autónoma de León, Luis Gregorio Maldonado, de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Julieta González, de Derecho de la Universidad Marista Guadalajara, y Anabel Herrera, de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. Gracias por acompañarnos en este programa. Seguimos trabajando a distancia, que por fortuna nos permite estar en contacto con estudiantes de todo el país. El día de hoy nos acompañan estudiantes de Guanajuato, de Jalisco, del estado de Morelos y también de acá de la Ciudad de México, realmente haciendo lo mejor posible también con la tecnología que nos permite, insisto, estar en contacto con más visiones de no únicamente el derecho, sino del acontecer y de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy precisamente vamos a tratar un tema bastante interesante, que es respecto a la responsabilidad, digamos, de alimentos que existe por parte de un deudor y la responsabilidad que tiene en caso de incumplirlas. Se trata de una controversia de tesis en donde hay dos posiciones completamente distintas. Por un lado, se dice que existe o se configura un delito de incumplimiento de alimentos, en este caso, cuando el deudor deja de cumplir con su obligación y hasta ahí nada más. Y la otra posición, que es, para que se configure, digamos, el delito, tiene que existir dos supuestos. No únicamente que el deudor deje de cumplir con su obligación, sino también poner en peligro al acreedor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a esta controversia de tesis y decidir cuál es, digamos, ante las decisiones que habían en tribunales distintos a lo largo del país, cuál es el criterio que debe regir. Julieta, ¿por qué no nos explicas un poco más de los hechos del caso y de la resolución de la Suprema Corte de Justicia? Claro que sí, muchas gracias, Amadeo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. En junio de 2014 se denunció ante la Suprema Corte la posible contradicción de tesis entre, como bien decías, el criterio sostenido por el segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y eso es sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito respecto a sí, de acuerdo al artículo 121 del Código Penal del Estado de Michoacán, para la configuración del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, se requiere tanto que el deudor incumpla con su obligación de proporcionar alimentos como que se ponga en estado de peligro al acreedor, o si basta con el mero incumplimiento del deudor. Y segundo, entre los dos criterios mencionados y el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del 22º Circuito a resolver amparos en revisión y amparos directos. Crea una jurisprudencia. Entonces, aquí la controversia o la contradicción de tesis es pues cuando los criterios de los tribunales colegiados no coinciden. Entonces, es importante encontrar ese punto de colisión argumentativo que los tribunales contendientes chocan para definir de acuerdo a la Constitución cuál es el criterio que debe de prevalecer. Entonces, aquí la tarea de la Suprema Corte es identificar la materia de la contradicción. De acuerdo, muchísimas gracias. Creo que nos explicas muy bien, digamos, el concepto de contradicción de tesis, precisamente para arribar a una jurisprudencia que permita que el resto de los tribunales a lo largo del país ya tengan un criterio definido. Ese es básicamente el objetivo que persigue la contradicción de tesis, dadas las distintas opiniones que pueden existir ante un mismo caso por parte de distintos tribunales. En este caso, dicta una jurisprudencia a la Corte y ahorita llegaremos a su resolución. Luis Gregorio, ¿por qué no nos cuentas un poquito los hechos del caso y la importancia, digamos, de la configuración del delito y cuál debe prevalecer en cada uno de estos dos supuestos encontrados? Hola, antes que nada, pues mucho gusto por el espacio que me abren. Bienvenido. Gracias. Pues realmente la problemática aquí se dio en varios supuestos, uno de los cuales era que la ex esposa pues no estaba obteniendo
la pensión que se había convenido en su momento para que pues pudiera pues tener este derecho. También está el otro de que pues se pone en riesgo a la persona. Aquí la contradicción radica en saber si por la existencia de un convenio se va a poner se tiene forzosamente que poner en riesgo a la persona, o simplemente con el hecho de que deje de incumplir, se estaría hablando de que la obligación se debe de dar por atendida. Aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso, lo conoce, mejor dicho, conoce de él y ella dice, no, pues sabes qué, lo que hizo el tribunal fue utilizar como antecedente una jurisprudencia que no era de carácter temático. Entonces aquí la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que esa jurisprudencia sea de carácter temático y es la que al final de cuentas ella dice que tiene que prevalecer, que es el hecho de que, por el hecho de que es un delito de riesgo, no tanto de resultado, sino de riesgo, se tiene que, ahora sí que atender a la parte que está pues intentando pues obtener este resultado. Muchas gracias, Luis Gregorio. Antes de pasar con Anabel sobre su perspectiva más de la materia, digamos, más sustancial, no sé si quieras complementar algo, Monse, con respecto, digamos, a la resolución de la Corte, tanto en términos de los hechos como la decisión que se da, ahora sí que muy jurídica. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenida. Como bien nos señalaba aquí, que la Suprema Corte, sobre la contradicción de tesis, primeramente, ante criterio sostenido por el segundo tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el sustentado por el Tribunal Colegiado en materia penal del Estado de Michoacán, es sobre la configuración del delito del incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. En este caso, en donde el deudor no incumple sus obligaciones de proporcionar los alimentos como se sostenga en el estado de peligro al acreedor. El segundo paso es el segundo tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar a la Cuarta Región y al Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito coincidieron en que el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se ubica en la categoría de los delitos de peligro. Como también en resolución fue estimado que la jurisprudencia de la primera sala fue adoptada por tribunales colegiados, que estos lo constituyeron un criterio no temático delimitado a las legislaciones penales de los estados de Guanajuato, Chiapas y Puebla. Muchas gracias, Monse. Anabel, el fondo del asunto, vaya, en este caso se trata del cumplimiento o incumplimiento de la asistencia familiar. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre la dimensión, pues, de la importancia de una asistencia familiar, es decir, de que una pareja le tenga que pagar a otra cierta cantidad precisamente para gastos ya sea relacionado con hijas o hijos, de acuerdo a una obligación legal que se estipuló en términos de algún tipo de separación o cualquier otra obligación relacionada con un tema de asistencia familiar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque al final del día la importancia es lo que termina condicionando a la sala en términos de por qué lado se inclina, digamos, de qué es suficiente o no. Entonces sí me gustaría, digamos, tener sobre una base introductoria la importancia de la asistencia familiar. Te escuchamos y bienvenida. Hola, muchas gracias. Primero quiero abordar que el hecho de que no exista una homogeneidad en los códigos es un problema gravísimo, por eso es que se apuesta a un código único, porque parte de esta problemática surge de que se aplica un código de Michoacán a un caso en Guanajuato, ¿no? Entonces sí habría que unificar estas leyes justo para que todas las personas que habitan la nación tengan acceso a estos derechos. Ahora, los temas de pensión alimenticia pueden tratarse tanto en juzgados de lo civil, en lo familiar, como en lo penal, que fue lo que ocurrió en este caso.
la importancia de que en este caso, bueno, es que la pensión alimenticia puede ir a esposas, esposos, hijos, hermanos o nietos, ¿no? En este caso, la importancia de que sea un menor es que a los menores se les considera, bueno, justo porque no han completado su pleno desarrollo, no tienen acceso a una vida digna por sí mismos. Entonces, cuando se vulneran estos derechos, cuando no se otorga la pensión alimenticia, los daños que puede haber en las menores o los menores van mucho más allá de lo económico, van a lo social, van a lo relacional, a lo psicológico inclusive, ¿no? Entonces, si hablamos de reparación del daño, ¿cuánto sería lo proporcional si se está vulnerando toda la esfera de la vida de las infancias, ¿no? Tiene que tenerse ante todo desde el Estado una visión de la protección superior de las infancias y de los menores y tener en cuenta que más allá de leyes o de delitos configurados, estamos hablando de la realidad de infancias y de cómo esto va a afectar el desarrollo futuro del adulto, ¿no? Y su inmersión a lo social. Entonces, sí habría que poner esto en la mesa. Y esa afectación, además, Anabel, puede o no puede ser inmediata, ¿no? O sea, porque también me parece como muy importante el hecho de probablemente, digamos, una afectación psicológica pueda no manifestarse de forma tan inmediata como sería, no lo sé, desnutrición, ¿sabes? O sea, no tiene dinero para comer, entonces seguramente en un corto plazo, pues uno tendrá ciertos elementos para hacer esa evaluación, pero hay otra serie de cosas, digamos, que es difícil de probar, otra serie de afectaciones más bien que podrían ser difíciles de probar en un corto plazo y que quizás por eso también es bien importante la decisión que adopta la Suprema Corte de Justicia en esta contradicción de tesis, de decir que únicamente basta, digamos, el hecho de que para configurar pues el delito de incumplimiento de obligaciones, que únicamente el deudor deje de pagar sus obligaciones. Luis Gregorio, ¿qué opinas en este sentido? ¿Te parece bien la decisión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Estarías más inclinado de que para configurar el delito debiesen satisfacerse los dos requisitos que ponía, digamos, el otro criterio? Para mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo, tomando en cuenta que hay un punto muy importante que menciona, que es que lo haga injustificadamente el deudor alimentario. En este caso, pues, si no hay una justificación razonable, pues ahora sí que se estaría poniendo en riesgo a la persona que depende de esa pensión. Además de que, pues, a rango constitucional, el artículo 4, pues también le delega esa responsabilidad al Estado de decir que tiene que velar por la familia, por el núcleo, el desarrollo de ella, entre otras cosas que tienen que ver con convencionalidad. Entonces, para mi punto de vista fue muy puntual. De hecho, también chequé algunas Otras tesis. Motivos, algunas exposiciones de motivos de algunas, por ejemplo, del Código Nacional, Código Penal Federal, la exposición de motivos de algunos, del artículo, si no me recuerdo, el 102, se manifiesta también de que ya han querido legislar al respecto, o sea, con respecto a las esposas, a los ancianos también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también creo que cumple una función lo que son los alimentos, que al final de cuentas, así como tienes que darlos muchas de las veces, también tienes el derecho el día de mañana de exigirlos, o sea, la reciprocidad. Entonces, en dado de estas circunstancias que hay reciprocidad, más aparte de que está la parte en la que si no justifica el haber dejado de dar una pensión, considero que está pues realmente basado en derecho esta postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo que es puntual en cuanto a lo que también mundialmente estamos comprometidos hablando del tema de convencionalidad. De acuerdo. ¿Alguno de ustedes no está enteramente de acuerdo con la decisión de la Corte y cree que debió aplicarse ambos criterios pues, para configurar el delito? Yo estoy igual de acuerdo con mi compañero, porque al fin y al cabo, el objeto central de las contradicciones es fortalecer la seguridad jurídica, siendo conveniente pues establecer un criterio de resolución a la cuestión jurídica que se plantea, que sea uniforme para toda la federación, ¿no? Sí, que ahí nos garantiza, digamos, algo el hecho de la resolución de esta controversia
de esta contradicción de tesis, perdón, que es generar una jurisprudencia que puede ser aplicada, y acá ha tocado un punto bien importante, Anabel, porque no está homogenizado a lo largo del país, digamos, todas las legislaciones. Entonces, en caso de contravenir o de querer litigar alguna, pues existe una jurisprudencia pues, que garantiza un hecho que pone en una mejor situación jurídica a quien sea el acreedor en este caso, ¿no? Anabel, no sé si nos quieras comentar algo más. Sí, justo. También sobre esto, me parece que si se aplicaran los dos criterios, esto sería como una traba más para poder acceder a justicia en cuanto a las pensiones alimenticias. Y creo que es algo que va por default, porque se habla de obligaciones de asistencia familiar, normalmente conocido como pensiones alimenticias, pero no solo incluye los apartados del alimento, sino que tiene que cubrir también las necesidades de salud, necesidades de educación y necesidades de recreación del menor. Así que si nos vamos como a aplicar las leyes, en el artículo 1 de la Constitución, párrafo 2, se habla del principio pro persona, que es siempre aplicar la ley o la normativa que beneficie al sujeto. Entonces creo que en este caso fue sumamente acertado la resolución de la Corte. Completamente, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, y me parece que es bien importante que lo menciones, el hecho de que la asistencia familiar o la pensión alimenticia, pues, no únicamente es el hecho de que le den de comer, pues, o sea, de que haya dinero para que la niña o el niño o la persona que sea acreedora, pues, tenga de qué comer, sino que es una serie de elementos mucho más amplios que tiene que satisfacer. Y yo creo que acá, no sé qué opinas tú, Monse, podría implicar un problema muy grande el hecho de que se tuviese que probar que existe un daño al acreedor, porque, insisto, o sea, podría ser algo que tomara pues, un mediano o largo plazo en términos de toda esta esfera que debe garantizar la asistencia familiar. ¿Qué opinas, Monse? Mira, creo que respecto a lo que comentabas hace un momento, recordar bien que los alimentos comprenden todo lo necesario para él, ya sea el sustento, la habitación, vestido, atención médica y hospitalaria. Siempre que sea para las personas dependientes y denominadas acreedores alimentarios. Respecto a lo que tú me comentas, creo que un ejemplo, en la Ciudad de México es un delito que una persona incumpla dolosamente su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, en este caso los acreedores alimentarios. En mi opinión, creo que no proporcionar alimentos a quienes dependen de nosotros no debe de ser una obligación, sino un gusto, porque provienen de uno mismo. Entonces, creo que nos pertenece, no deberíamos de tomarlo más como una obligación que lo tenemos que cumplir forzosamente. Sí, sin duda. Me parece que en algunos casos pues es un tema de responsabilidad simplemente humana. Desafortunadamente no todos tienen la misma escala, digamos, como de ética o de responsabilidad. Entonces, para eso también existe un Estado, para eso se impone una obligación, para eso hay resoluciones de parte de un poder judicial, digamos, que impone esa obligación. Y justamente es qué pasa cuando esta obligación se incumple, ¿no? Y si es perfectamente justificado el hecho de que ya pasemos, digamos, a una situación penal cuando el deudor deja de proporcionar, digamos, proporcionar esta asistencia familiar que, como bien decías, Monse, incluye una serie de variantes pues muy amplia en términos de lo que implica alimentos, pues. Luis Gregorio, no sé si quieres complementar algo más. Pues sí, la verdad es que fueron muy puntuales ahora sí que las demás personas, los demás compañeros ahorita en este programa. Pues nada más, a lo mejor agregar que en el estudio del caso, me puse a analizar una tesis que también mencionaba una parte importante, que decía que el deudor no tenía esa facultad de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de dar los alimentos porque nada más, pues se me ocurrió, porque simplemente tiene un techo la esposa o los hijos, ya por eso me puedo deslindar de la otra responsabilidad, como bien comentaba, de que no solamente requiere los alimentos, sino va más allá de esta cuestión, y pues realmente son cuestiones que día a día se viven
Y eso sería nada más como agregar, que no solamente, haciendo énfasis, que no solamente son los alimentos, sino que no dejemos de darlos, por así que los deudores alimentarios no dejen de cumplir con su obligación. Lo que te podría decir un deudor alimentario, digamos, no sé qué opinas tú, Julieta, es decir, o sea, sí, sin duda tengo esta obligación legal, pero en este momento pues no puedo darlo por una serie de razones quizás demasiado abstractas y me parece sumamente injusto que me condiciones ya un delito penal, no una responsabilidad civil y demás, es más que ya penalmente tenga yo una responsabilidad o una configuración penal por el hecho de que no pude pagar. Entonces, hay que tomar en cuenta también que al existir una controversia o una contradicción de tesis, pues existía un criterio previo o existía otro criterio que ya había sido decidido, pues, en donde se tenían que dar los dos elementos. Esto quiere decir que pues, una serie de juzgadoras o juzgadores o ambos consideraron pues, que deberían estar presentes los dos elementos, supongo yo, o asumo pues, o presumo, por tratarse de un delito penal. O sea, no olvidemos, digamos, que cualquier delito penal pues, es la máxima sanción que el Estado pone, digamos, a un ciudadano. Entonces, quizás para ese criterio resultaba completamente desproporcional el hecho de que, ok, no pagaste y no entregaste una carta que a mí me satisfaga, digamos, como justificación, entonces, pues, pa'l bote, papacito. No sé qué opinas tú, Julieta. Sí, claro. Justamente iba a hacer una pregunta al aire de qué pasa cuando el deudor se declara insolvente, ¿no? ¿Qué sucede con que inevitablemente no puedes dejar de darle o no lo puedes privar de sus alimentos por lo que la palabra alimento englobe? No puedes dejar de darle al acreedor, ¿no? Vaya. Entonces, en ese caso, no sé si alguno de mis compañeros me pudiera apoyar con esta respuesta. Sí, por ahí creo que habían algunas manos levantadas. Si les parece bien, vamos rápidamente a un corte y ahorita regresando, pues regresamos, digamos, valga la redundancia, volvemos con esta cuestión de qué es una causa justificada, por qué, digamos, el hecho de que simplemente deje de pagar ya configura un delito penal, no podría resultar demasiado desproporcional. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir, el día de hoy platicando sobre asistencia familiar y la obligación de los deudores y si debe existir o no un daño acreditado del acreedor para que pueda configurar un delito penal. Regresamos breve. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Bienvenidos a una discusión más. El día de hoy estamos hablando sobre asistencia familiar. La discusión versa precisamente sobre la obligación que tiene el deudor con respecto a la asistencia familiar, es decir, mejor conocido como las pensiones alimenticias. Se han tocado varios puntos interesantes en este primer bloque que acabamos de pasar. Entre ellos, y uno me parece que fundamental para poder entender este tema, es de que los alimentos no únicamente, literalmente, es el alimento per se, sino es una serie de seguridades que tiene que tener garantizada la persona a la cual tiene pues, este derecho, el acreedor al final, como puede ser un hogar, seguridad, salud, alimentos tal cual en el sentido más estricto, etcétera, etcétera. Y precisamente, si la persona deudora, ¿en qué momento incurre en una responsabilidad, particularmente en una responsabilidad penal, digamos, en un delito de incumplimiento de una obligación, si lo hace simplemente por el hecho de dejar de pagar y otorgar esta pensión o si es una combinación de dejar de pagar y también que se tiene que probar algún daño con respecto al acreedor? La Corte al final del día en la contradicción de tesis resolvió que es simplemente el hecho de dejar de pagar sin una causa justificada y precisamente lo que estamos platicando ahorita es qué sería una causa justificada, ¿no? O sea, porque al final del día yo creo que se pueden imaginar y nos podemos imaginar todos una serie de escenarios relativamente justificados a nuestro parecer, pues, por la cual una persona puede dejar de pagar dinero. Y si esta medida no resulta tan desproporcional, sobre todo teniendo a la luz de que estamos hablando de un delito penal, no necesariamente una responsabilidad civil, sino un delito penal que es, oye, ¿sabes qué? Se acreditó el delito penal, pues vas para el bote porque dejaste de pagar. Anabel, íbamos contigo. ¿Qué te parece a ti? En términos de proporcionalidad, de que es algo justificado, ¿en dónde está?
En la pregunta que nos quedábamos antes del corte, me gustaría retomar. Yo creo que las penas cuando se llegan a dar están totalmente justificadas porque tenemos que poner en la mesa que los códigos no únicamente hablan de cómo obtener el derecho de asistencia familiar, sino también que especifican cómo obtener, cómo reclamar, cómo suspender o incluso cancelar estas asistencias siempre y cuando se cumplan con todos los criterios. Entonces, la pena entra cuando se deja de dar la asistencia familiar sin justificación o sin dar aviso a la corte. Bien pueden seguirse lineamientos que sí lo justifican, suspenden el pago de esta asistencia y posteriormente se retoma con el pago retroactivo para cumplir con las necesidades. Ahora, cuando se ya tipifica como un delito que debes pues cumplir con cierta condena, es primero porque falló a las responsabilidades parentales, pero también a una resolución de la Corte, porque cuando ya existe una pensión es porque la Corte ya se involucró y dictó esta sentencia que es totalmente proporcional entre las necesidades del menor y los ingresos o los bienes que tiene la persona encargada de dar esta asistencia. Y todavía cuando se manda ya al sistema penal esto para que se dicte alguna sentencia, que las sentencias pueden ser de 3 a 5 años en prisión o de 100 a 400 días de multa, o incluso la pérdida de responsabilidades, no de responsabilidades, la pérdida de relación con la persona, con el menor o la menor, pues no es como que la sentencia se dicte por capricho de las autoridades, sino que existe todo un proceso de investigación y ahí influye si fue doloso o fue culposo y todas las circunstancias. Entonces yo creo que existe todo un procedimiento previo que asegura que los derechos de toda persona, tanto de la persona que se quedó sin la pensión como del deudor alimentario, pues sean protegidos. Entonces yo creo que es totalmente adecuado. Justificado. Sí, y respecto a lo que decía la compañera Montserrat, pues sí sería estupendo que desde un marco de valores común todos cumplieran con sus responsabilidades alimentarias. Sin embargo, sí tiene que ser una obligación. Antes del programa estaba checando algunos datos. Pues sí. Según INEGI, 67.5 de las madres solteras no están recibiendo una pensión y 2 de cada 3 menores de familias separadas tampoco. Entonces, pues no está habiendo esa voluntad personal, así que hay que también es súper, digamos, justificar la existencia de un delito penal que proteja al final del día, pues, la asistencia familiar de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles serían estas causas de justificación, Gregorio, que piensas, digamos, que pudiesen solventar el hecho de que alguien deje de pagar su pensión alimenticia? Que realmente la persona se queda sin bienes, se queda sin trabajo, se enferma, sufre un accidente, por ende pues no puede ir a trabajar, a lo mejor y si su trabajo no es como el formal, ¿no? Que estás asegurado y mientras te pasa un accidente pues estás percibiendo un sueldo, pues a lo mejor no. Eso sería como lo más básico. Incluso pues, también cuando fallece, ¿no? El deudor alimentario. No, sí, claro, o sea, me parece que ahí está muy justificado, ¿no? O sea, pues ya se murió. Además. Y aunque esté justificado, entran otros mecanismos, porque la pensión puede trasladarse a los abuelos. En es eso cierto. tienes razón. Sí, claro, es cierto. Ahora, pareciera también que el otro criterio que estaba en contradicción, pues impone también una carga como muy adicional a quien resulta acreedor, en el sentido de que quien tendría que probar algún daño, pues sería la parte acreedora, ¿no? O sea, yo voy y demando a la persona que es mi deudor y encima de todo tengo que acreditar que efectivamente estoy percibiendo un daño o me está afectando pues realmente, ¿no? O sea, pareciera que es una doble situación de agravio hacia la persona acreedora que quizás pueda llegar a justificar, digamos, la decisión en esta controversia de tesis. ¿Qué te parece a ti, Monse? Son puntos muy importantes todo lo que están diciendo mis compañeros, pero también hay que tomar en cuenta las circunstancias agravantes, que en ellas podría ser simular otra obligación de alimentos,
en la cual evaden al dar los alimentos a su cónyuge, a sus hijos, y la renuncia maliciosa al trabajo, el abandono malicioso, lesión grave previsible, o hasta también podemos tener la muerte previsible del sujeto pasivo, que en este caso no es muy visto, pero sin embargo se puede esperar. Ok. Julieta, ¿en qué momento, digamos, se puede determinar que hay un incumplimiento del pago? O sea, ¿es en función de cada uno de los convenios personales? Es decir, cada mes me tienes que pagar tanto, pero es el mes 15 y es el día 16, o más bien, es el día 15 de cada mes y es el día 16, y entonces, ¿qué? Ya voy y te acuso, digamos, del delito de incumplimiento de obligaciones y te amenazo con ir al bote. Se requiere acudir con el juzgador, ¿no? El juzgador, al final de cuentas, es quien mediante una resolución judicial, pues está obligando al deudor con su responsabilidad, ¿no? De darle los alimentos vaya, a su hijo, a la persona con la que esté, con quien mantenga la obligación. Sí, porque eso también resulta importante en la medida de que, pues también, o sea, algunos pudiesen llegar a pensar, oye, pero es que más bien me van a estar amenazando a mí todo el tiempo con meterme a la cárcel simplemente porque dejé Ajá. pagar o me retrasé algún día, etcétera, etcétera, que, pues visto Sí, desde o que se salgan de la línea normativa, ¿no? Que puede llegar a pasar también de algún susto o como estás mencionando ahorita. Anabel, ¿tú qué opinas? Pues sí, justo hablando de que la persona desprotegida tendría que probar que está sufriendo algún daño, yo lo pondría inclusive en términos de esto es una revictimización de las personas, ¿no? Y creo que aquí la falla es que se está viendo como a nivel legal, nivel jurídico, y está bien, pero hace falta contemplar también el espectro social en el que las infancias tienen acceso a una vida libre de violencia y es más fácil categorizar a nivel monetario, decir, bueno, no está dando este dinero, no puede acceder a la pensión, que comprobar que los daños están siendo a nivel social, ¿no? De que si no tienes el dinero no puedes ir a la escuela o no puedes desarrollarte por el simple hecho de que no tienes para el lunch, ¿no? Cosas de ese estilo es como más difícil de dimensionarlas y como no son como tal materiales, entonces la reparación del daño se vuelve complicada, ¿no? Entonces creo que hace falta como justo contemplar lo social y ver que sí se están vulnerando los derechos de las personas, sobre todo de las infancias, por el simple hecho de que se les está impidiendo desarrollarse plenamente. Con eso ya existe una gran problemática, pero no está escrita como tal en las normas, ¿no? Sí, sin duda. Y me parece que otro de los grandes problemas también, o sea, si bien ya tenemos una resolución de una contradicción de tesis y ello implica, digamos, una jurisprudencia aplicable y obligatoria para el resto de los tribunales, también es una realidad que el hecho de que no contemos pues con una homogeneidad, o sea, con códigos homogéneos con respecto, digamos, a qué debería ser o en dónde se tipifica ya el delito, representa un problema, o sea, porque si bien es una obligación a nivel jurisprudencial, no hay que olvidar que tendríamos que llevar a juicio, digamos, un caso tal, y esto, por supuesto, pues cuesta dinero. Entonces, en algún estado, digamos que la regla sea también probar los daños, pues no todo el mundo tiene acceso, digamos, y de por sí, o sea, necesita el dinero de asistencia o de la pensión, pues probablemente no tengan dinero, digamos, para llevar a juicio y que al final haya un tribunal que decida que efectivamente a la luz de la jurisprudencia tiene derecho, tal. Esto nos pone también, o pone a las personas, digamos, como acreedoras o a los acreedores en un estado de indefensión ante la falta de homogeneidad, digamos, de los códigos. No sé qué opinas tú al respecto, Gregorio. O sea, sí tenemos la jurisprudencia, pero para llegar a una resolución con base en una jurisprudencia necesitamos entrar en un juicio y en un juicio pues cuesta dinero. Sí, de hecho lo que comentas también le incluiría que pues también en las familias mexicanas pocos ejercen esa acción. Muchos abuelos, muchas mamás se quieren poner la capa de superheroínas o de superhéroes y pues dicen yo puedo sola, yo puedo solo y nunca hacen ejercicio también de este derecho, ¿no? Entonces pues lo que tú mencionas pues está acorde a que también las familias deben de
de ejercitar esto. Y como comentaba también, creo que la compañera Anabel, con respecto a que el día de mañana pudieran incluso ejercitar lo que era lo que normalmente se ha visto, ¿no? Que se dejan correr las pensiones, de que no pagan, no pagan, no pagan, y después se hace una liquidación de esas pensiones y se hace una cantidad exorbitante, y es cuando a lo mejor el deudor alimentario también podría decir, ¿sabes qué? Ahora, abordas esta posición como si fuera una cuestión de voluntad por parte de los acreedores, pues, o sea, yo me quiero sentir heroína o héroe, yo decido no, o sea, como si fuera un acto de consentimiento. ¿Tú estás completamente de acuerdo con lo que dice Gregorio, Julieta? O sea, ¿realmente crees que es un acto de consentimiento que las personas acreedoras deciden, no, pues yo soy muy pistolas, y pues yo puedo solo, ¿sabes? O yo puedo sola. Culturalmente en nuestro país, que por orgullo no queramos pedir ayuda o acudir a un sistema judicial para que nos brinde apoyo, ¿no? En ese sentido, cuando realmente aquí lo que principalmente tienes que dejar de lado ese orgullo y velar principalmente pues por el interés superior del menor. No sé si estoy tan de acuerdo con ustedes en términos de que es una cuestión de orgullo, no, sino más bien yo creo que es una cuestión de acceso muchas veces. O sea, que la falta de acceso es lo que condiciona más allá de que me sienta muy orgulloso o muy orgullosa. Anabel, tenías la mano levantada. Sí, justo. Bueno, claro que existen este tipo de casos, pero son los menos. Creo que hay que hablar de que la mayoría de los casos de pensión alimenticia devienen justo de divorcios por violencia familiar. En estos casos, no solo la mayoría se rigen porque la mujer está en estado de indefensión no solo psicológica, sino también patrimonial y económica. Esto hace muy difícil que aun y cuando existen servidores que de oficio llevarían el caso, pues es difícil el acceso a esto, primero porque no se tienen los recursos y también porque se está al cuidado de las infancias. Eso limita en cuestiones de tiempo, de movilidad, etcétera. Ahora creo que otro punto en el que tendría que entrarle de lleno el Estado es en la protección, porque muchas veces, más allá del orgullo o no, es un caso de seguridad. Cuando se viene de parejas violentas, es muy difícil tener como toda la estructura, la red de apoyo o el marco para ir y ponerte en contra de quien fue tu agresor por tanto tiempo, ¿no? En México, al día, 10 mujeres son asesinadas, la mayoría por sus parejas, así que imponer una demanda por pensión alimenticia va más allá de ir al juzgado y hacerlo. Implica muchas cosas en las que la mujer está en total desprotección y eso como servidores públicos hay que tenerlos muy en cuenta, justo porque pues muchas veces somos la primera persona de contacto, el primer contacto o el primer respondiente y se nos van estas situaciones y de pronto podemos justo revictimizar a las personas o ponerlas en nuevas categorías de vulnerabilidad. Por eso también creo que no debería ser obligación del acreedor demostrar que está en peligro o que está en indefensión, sino que tendría que ser una de las capacidades del Estado y de estas instancias que hacen toda la investigación. Para ello existen peritos en materia de trabajo social que justo ven el área económica, jurídica y social y emiten estas resoluciones a los operadores jurídicos y pues ahí apoyan. Entonces es como un punto mucho más neutro y que no coloca a las personas en todavía más vulnerabilidad. Me parece que tocas un punto importantísimo porque efectivamente, o sea, no solo es una cuestión de acceso en términos ya sea económico o institucional, sino también no hay que olvidar los datos duros, que es saber quién es la mayor cantidad de personas que están, digamos, como acreedoras ante una pensión alimenticia. Efectivamente son mujeres y mujeres que además salen de una relación muchas veces, efectivamente de violencia, tal, y son personas que efectivamente tanto el Estado, digamos, como el sistema, pues les imponen una vulnerabilidad adicional que pues es complicado, pues, o sea, porque es, primero tengo que ir a denunciarte, a probar que efectivamente no me has pagado y encima de todo tú, Estado, también me pones el hecho de que tengo que probar yo de que tengo un daño, que me está generando un daño,
pues la verdad es que parece muy injusto y completamente opresor, pues al final del día hacia esta persona, en la gran mayoría de casos de mujeres, como tanto por parte del Estado, pues ponerte tantas obligaciones, lo que bien decías, Anabel, o sea, parecería una revictimización constante lo que te obligaría el sistema judicial, pues en caso de que tuvieses que probar también estos daños. Monse, no sé qué opinas tú, digamos, con respecto a los comentarios que tuvo Anabel. Respecto a esos comentarios, creo que también hay que tomar en cuenta en que también los hombres a veces quedan con el cargo de los hijos y a veces la madre es quien se aleja o se separa. Y también tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos para demandar por pensión alimenticia. Entonces, creo que es muy importante que todos estemos muy informados respecto a eso. Y más que nada a lo que comentaban anteriormente, que sí, muchas veces las mujeres se dan el título de heroína y quieren salir ellas adelante solas, y creo que actualmente se ve mucho eso, pero también creo que llega un punto en el que no pueden y siempre se ocupa de una ayuda más, de la ayuda de un padre o de la ayuda paterna, se podría decir. Híjole, insisto, no sé si estoy yo de acuerdo con eso, o más bien sé que no estoy de acuerdo con eso, porque no creo que sea una cuestión de voluntad, de que yo, mujer, me quiera sentir heroína, sino más bien que el sistema está hecho, pues, para... No, sin duda, o sea, no estoy diciendo que no pueda no suceder, digamos, un caso, solo sí creo que estructuralmente hablando, pues, el sistema generalmente es el que te impide poder acceder a esto. O sea, insisto, por una falta de acceso en términos económicos, por un riesgo, digamos, de violencia, porque efectivamente, como bien también los hombres nos podríamos quedar a cargo del hijo, la verdad es que la probabilidad de que yo tenga o perciba simplemente, o tenga una percepción de riesgo frente a mi pareja mujer de que me vaya a golpear, de que me vaya tal, bla, o que me vaya a matar, es infinitamente menor que la que pudiese llegar a tener una mujer, pues, o sea... La verdad es que por mi cabeza, yo como hombre no pienso que mi pareja un día que se enoje va a agarrar un cuchillo y me va a matar o cualquier otra cosa. Pues, o sea, y efectivamente es un riesgo que desafortunadamente en muchas familias que padecen violencia familiar es un riesgo que es altamente más probable y mucho más latente definitivamente en el caso de las mujeres. Entonces también sí me parece que es bien importante dejar esto sobre la mesa en el hecho de que también hay una cuestión de vulnerabilidad extraordinaria en el caso de las mujeres frente a los hombres. O sea, si bien cada uno se debe hacer responsable de su familia, se puede hacer responsable de su familia, etcétera, etcétera, la condición de la mujer en términos del sistema es completamente distinta a la que tendría, digamos, que enfrentar un hombre en este caso. Y frente a esa condición, me parece que no solo es correcto, sino necesario también que el derecho, a través de las normas, pues atienda también esta realidad, pues, o sea, no, hay que también tener conciencia de cuáles son los elementos reales que suceden, pues sí, o sea, que dan pie, digamos, a una serie de controversias, juicios, etcétera, etcétera. Si quieren, ahorita regresamos, vamos rápidamente a un corte. Regresamos con una serie de impresiones, ya sea sobre estos temas y evidentemente que me parece fundamental, y evidentemente sobre la resolución del caso. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir. Regresamos en breve. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre la asistencia familiar, es decir, sobre la pensión alimenticia. La verdad es que se ha puesto muy bueno el debate. Creo que han habido grandes aportaciones por parte de nuestras invitadas y nuestro invitado del día de hoy con respecto no solo a la obligación que existe, sino también no olvidar, digamos, por qué existen las normas, que es por el reconocimiento de un fenómeno social, por tratar de equilibrar el tablero, por tratar de orientar mejores conductas, etcétera, etcétera, y proteger también a aquellas personas que se encuentran en un estado de mayor, pues valga la redundancia, de mayor vulnerabilidad y desprotección. Regresamos, me parece que Julieta tenía por ahí algún comentario. Regreso contigo, Julieta. Solo era un comentario que le hacía a mi compañera Anabel que se me hacía muy adecuado su aportación en su área profesional hacia el tema, ¿no? Cómo algunas personas podemos ver el tema de una manera cuando son mil ventanas, ¿no? Hacia donde nos estamos acercando. Por supuesto. A tu reconocimiento, Julieta, digo, hay que olvidar y no hay que olvidar, sobre todo para
para aquellas personas que hemos estudiado Derecho, que no es simplemente una cuestión de normas y normas frías, sino sí hay que tener una sensibilidad social, insisto, no únicamente en el sentido de la cuestión normativa, de la estructura normativa, del sistema normativo, sino también de qué sistema normativo existe por una razón y es para proteger a las personas. Y las personas son de carne y hueso y hay que tener también esa sensibilidad de todo lo que les rodea dentro de su esfera personal, de derechos, etcétera. Si les parece bien, nos queda, yo creo que el tiempo suficiente para dar las conclusiones. Ha sido un debate bastante bueno. La verdad es que yo creo que todavía podríamos continuar más, pero el tiempo se nos acaba. Entonces, si quieres, empiezo contigo, porfa, Monse, si me puedes dar tus conclusiones del caso y de la discusión de hoy. ¿Qué te ha parecido más relevante? Algo pues relevante para mí podría ser que en estos momentos es darnos cuenta que todos tenemos formas de pensar distintas, distinta moral. Como bien comentaba, que la obligación de dar los alimentos podría ser un gusto, y tú mismo lo señalaste que sí, todos tenemos una distinta moral. Respecto a los hechos, creo que sí se debería de tomar los dos criterios en cuenta, ya que debe de haber un equilibrio y una igualdad. Gregorio, vamos contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones de este caso? ¿Qué te llamó más la atención de la discusión y con qué reflexiones te quedas? Pues bueno, antes que nada, pues comentar un punto que quería yo tomar en cuenta, que era con respecto a la corrupción, que también de lo que hablaba Anabel y las demás compañeras, que creo que a veces también es importante recalcar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se inicia este proceso penal, pues va acompañado del Ministerio Público. Y no, bueno, yo ahorita no me viene un ejemplo, a lo mejor que yo pudiera visualizar y decir, así se realiza la corrupción, pero sí decir que pues no, tampoco seamos omisos de esa parte que pudiera darse, y en tal caso, pues la persona que acuda a reclamar este derecho, pues en lugar de que reciba un derecho, se le recrimine o incluso pues se vea involucrada en lo que es la corrupción. Y pues también que no lo veamos, para la sociedad en general que ve el programa, no lo veamos como algo malo, sino como algo bueno, porque al final de cuentas los alimentos no solamente es la comida, sino son un montón de cosas de una esfera jurídica, por decirlo así, y que pues al final de cuentas también concierne esto lo que es la reciprocidad. Entonces, pues yo creo que así como los damos, también el día de mañana pudiéramos a lo mejor reclamarlos. Es más que nada de, como lo decía Anabel, de algo, somos seres humanos, hay que hacernos, pues ahora sí que sensibles en esa parte, y pues trabajar como sociedad para que pues eso se logre. Muchas gracias, Gregorio. Completamente de acuerdo. La verdad es que sí, siempre hay que hacer un esfuerzo por tratar de ser mejores personas independientemente de las normas y hacer lo que es debido por una cuestión y una ética moral, definitivamente. Y si no, pues para eso están las normas también, para hacerlas exigibles, para buscar siempre, insisto, una justicia en nuestra situación personal. Julieta, vamos contigo a tus conclusiones. Te escucho. Pues sí, me parece que es un tema muy, muy adecuado y creo que también es algo que se le tiene que dar un poco más de visibilidad. Necesariamente tenemos que fortalecer la garantía de seguridad jurídica, ¿no? Hay que proteger a los que están desprotegidos y estar ahí, apoyar y en lo que venga. Gracias, Julieta. Y Anabel, por último, te escuchamos. Pues primero agradecer el espacio, fue un gusto compartir con todas y todos ustedes. Y pues nada más hablar justo de que los casos que se ven en este programa son casos especiales, por decirlo de algún modo, llevados a la Suprema Corte, pero existen las instancias, las normativas e incluso las instituciones a las que puede acercarse la población para poder acceder a sus derechos. Y pues nada más me gustaría complementar un poco diciendo que dentro de las nuevas normativas y códigos ya se contempla que todo accionar de los funcionarios públicos debe transversalizar la perspectiva de género.
y bueno, yo me declaro una mujer feminista y solamente me gustaría poner en la mesa que la perspectiva de género no niega las problemáticas que sufren los hombres, simplemente dice que se tienen que contemplar toda la estructura social, económica, jurídica, política, que sí pone en vulnerabilidad a ciertos grupos, dentro de ellos las mujeres y las infancias. Entonces únicamente es como tener este marco para poder ejercer la ley y justo estar al servicio de las personas. Completamente de acuerdo contigo, y la verdad es que la perspectiva de género en el sistema legal, si bien es algo novedoso, es algo indispensable, porque vuelvo a lo mismo, las normas no deben ser analizadas exclusivamente en frío, sino hay que tener una sensibilidad con respecto a lo que se está decidiendo en cada una de esas normas. Y muchas veces esos casos definitivamente requieren de una perspectiva de género, puesto que no están, digamos, en el mismo equilibrio hombres y mujeres dependiendo de los casos. Y es fundamental siempre pensar, digamos, en las cuestiones individuales que tiene la colectividad, pues, en este caso del género de las mujeres. En este caso en particular, la pensión alimenticia, los alimentos y demás, hay una cuestión que es muy importante tomar en cuenta y que siempre debe atender también cada uno de los juzgadores, ya sea a nivel local, a nivel federal, y el juicio de la perspectiva de género, o más bien juzgar con perspectiva de género, cada vez debemos verlo más, exigirlo más, pedirlo más, porque sí hace una diferencia definitivamente un juicio, y hay pruebas sobre ello, hay distintos casos, digamos, que vemos casos básicamente o hechos muy similares. Cuando se aplica, digamos, una perspectiva de género, cómo los resultados pueden cambiar mucho, y eso es importante porque ahí realmente es lo que se hace justicia. Al final, el objetivo último del Poder Judicial es precisamente garantizar la justicia. ¿Qué es garantizar la justicia? Justamente exponenciar nuestra esfera de derechos, nuestra esfera de libertades bajo nuestra propia condición. Entonces, si algo tenemos que aprender, yo creo que el día de hoy definitivamente es de que lo que tenemos derecho hay que exigirlo, sí, sin duda, y que también para eso tenemos, digamos, las instituciones. O sea, yo creo que también otro punto importante es reconocer el hecho de que en caso de alimentos no está homogenizado a nivel nacional, pero tenemos, digamos, instancias federales que hay que tratar de buscarlas, que hay que tratar de llegar a ellas para justamente buscar esta protección que hoy en día, al menos en términos de alimentos, es una jurisprudencia que nos marca que el simple hecho de que el deudor deje de pagar estos alimentos configura un ilícito penal que puede ser exigible, porque al final del día, pues ahora sí que si hay una obligación, pues se debe cumplir. Pues muchas gracias por su participación, sumamente enriquecedoras. Julieta, bienvenido. Gregorio, Montserrat, por primera vez. Y Anabel, pues un gusto tenerte de nuevo, aunque sea de manera virtual. Esperamos tenerlos a todas y a ti también, Gregorio, obviamente, en este espacio físico próximamente, ya que pasemos el tema de la pandemia. Y por supuesto, lo último y no menos importante, usen cubrebocas, definitivamente hace toda la diferencia y tenemos que cuidarnos mucho. Los saludo, muchas gracias por su participación. Esto es Derecho a Disentir, mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, nos vemos en la próxima ocasión.